Buenas a todos y bienvenidos seáis. Existen muchas experiencias y situaciones incomprensibles. Personas que han asegurado, por ejemplo, viajar en el tiempo, otros haber contactado con seres de otros lugares. Muchas otras personas han afirmado ver, sentir y percibir a sus seres queridos ya fallecidos. También están los casos de personas que han dicho estar en otros planos astrales e incluso mundos paralelos. Y ahí es donde entraría la experiencia que os contaré en esta ocasión. Una experiencia que me fue transmitida por una persona cercana, podríamos decir. Me llamó mucho la atención lo que me contó, más que por lo posible o no de su caso, fue más por todo lo que dijo vivir y de la manera que lo vivió. Dicho esto, me gustaría advertir que lo que vivió esta persona, este hombre más concretamente, no es una experiencia normal y corriente sobre mundos paralelos. Es una vivencia de lo más inverosímil y en algunos momentos angustiosa y casi aterradora. Pero de lo que no cabe duda es que lo que escucharéis y veréis a continuación se sale casi de toda lógica y comprensión. Luis es un hombre que tiene 39 años y antes de que le ocurriera todo esto llevaba una vida normal, aún la sigue llevando. Tenía a su mujer y una hija de 7 años y un día, como a muchas parejas casadas le ocurre, pues tenían sus diferencias, hasta que llegaron al punto de poner fin a su relación. Él lo pasó mal, pero más por la separación en sí, ya que no se sostenía aquello por ninguna parte, era por su hija. Sabía que si se separaba no podría ver tanto a su hija, perdería ese contacto diario. Y así fue. Se divorciaron y él pues se tuvo que ir a otro lugar a vivir. Podía ver a su hija de vez en cuando, pero ya evidentemente no era lo mismo. Se fue a un pequeño apartamento a vivir con lo justo, lo más económico que encontró. Como digo, a pesar de la ruptura y la pena de no ver tanto a su hija, pues dentro de lo que podía llevaba una vida normal. Continuaba en su trabajo, seguía su camino en la vida, pero evidentemente todo había cambiado. Antes de continuar, me gustaría añadir que él me dijo que contara su historia o vivencia de la mejor manera o de la manera que yo quisiera, pero también me recalcó que él, a pesar de todo lo que le pasó con el divorcio y no ver tanto a su hija, no estaba especialmente deprimido, ni consumió ningún tipo de sustancia, ni bebía nunca, ni necesitó la ayuda de ningún especialista, que se encontraba normal, es más, incluso hacía deporte algunos días de la semana. Pero continuando, Luis me dijo que una noche se fue a dormir como siempre, pero esa noche especialmente le ocurrió algo demasiado extraño y excepcional. Se acostó en su cama y comenzó a notar algo muy extraño. Había como en el ambiente de su habitación un aire muy seco. Él notaba acostado como la piel reseca y los ojos, a pesar de tenerlos cerrados, notaba como si le picaran o escocieran, pero que eso fueron como los primeros síntomas de lo que vendría más adelante. Dijo, no sabría con certeza, supone que sobre las 3 o 4 de la mañana, una luz muy potente entró por su ventana e iluminó su pequeña habitación. Y en ese momento pudo ver ante sí, según sus palabras, a 2 seres, pero 2 seres bastante extraños de un tamaño medio, que le miraban muy fijamente, mientras él estaba atenazado en su cama. Luis me dijo que ese momento fue especialmente duro, ya que a pesar de querer moverse para huir, no podía hacerlo. La sensación era como si alguien de gran tamaño estuviera encima de él. Se sentía aplastado. También me hizo saber que en esos seres había algo como malvado, como si hubieran venido a hacerle algo, pero no algo físico, era más bien como un daño a su propio interior, como si vinieran a por su alma o su mente. Era algo escalofriante y bastante difícil de describir. Pero ahí no acabó todo. Dijo que esos 2 seres, con otro haz de luz, se evaporaron, y comenzó a ver desde entonces cosas muy extrañas y rayando la locura. Para empezar, aseguró que se encontraba como en el vacío, como en una espiral extraña de luz. Él estaba consciente pero como aletargado, no sabía definirlo. Sabía al menos que ya no estaba en su habitación. Él notaba que se había desplazado de una manera inexplicable a otro lugar.
Tras esa espiral extraña, comenzó a ver una serie de luces, pero estas luces se dirigían hacia él como si estuviera viajando o atravesando algo, para definirlo de una manera comprensible. Sería o parecía como viajar a través del espacio, pero me hizo hincapié que era una sensación bastante desagradable. Como os dije antes, era como si alguien se lo llevara por la fuerza y ya no físicamente, sino su alma, su esencia o su yo interior. Después de ese viaje a través de lo que fuera, comenzó a ver otra cosa muy inquietante. Era como un cilindro extraño que daba vueltas sin cesar. Vibraba y emitía un sonido muy agudo. Es complicado de explicar. Él estaba allí, era consciente de todo, pero escuchaba no por sus oídos, era más bien como una percepción sensorial. Ese cilindro o lo que fuera que vio era como algo infinito, como un bucle sin fin. Aquello desapareció y comenzó a vislumbrar como un sistema de planetas, o al menos es lo que deduce que era todo aquello. Esos planetas circulaban a una velocidad de vértigo y tras ellos iban dejando una estela. Supuso que eran planetas, por lo que a continuación dijo ver. El planeta que describió, o lo que él creía que era un planeta, era también de lo más extraño y casi fantástico. Era como la Tierra, por poner un ejemplo, pero al mismo tiempo como una burbuja. Tenía desde el exterior un movimiento como propio, como si el planeta en sí estuviera vivo. Seguía teniendo mucho miedo porque era algo que no era normal. Una vez en el interior de ese planeta, parecía que todo iba cambiando, pero nada más lejos de la realidad. Parecía todo muy brillante y cristalino, y efectivamente en su gran parte era agua muy transparente y limpia. Pero cuando miró al cielo algo le perturbó de una manera colosal. El cielo era muy distinto a nuestro planeta. A través de unos árboles altísimos veía algo muy raro. Era de un verde oscuro bastante siniestro y algo de unas dimensiones bastante grandes volaba de una manera muy sospechosa. También había como unas luces que le hacían marearse y otros síntomas que le llevaban a un malestar muy desagradable. Cuando volvió a mirar al frente donde se encontraban las aguas cristalinas, el mundo había cambiado. Ante él había como una reja y tras ella unas luces muy difusas, acompañadas nuevamente de unos sonidos muy insoportables, como si esas luces o el lugar o planeta en sí estuviera gobernado o regido por el mismísimo mal. Era todo muy engañoso, porque a pesar de ser unas luces con colores más o menos agradables, le hacían sentir todo lo contrario. El aire que percibía también le inducía a un estado desagradable y de perder casi la razón. Sentía sobre su cuerpo y piel como un aire viciado y lleno de impurezas. Podía ver como unas pequeñas partículas rojas que viajaban a una velocidad descomunal. Incluso esas pequeñas partículas sentía que le dañaban, como si fueran diseñadas para eso, para expulsar de allí a invasores o algo similar. Me dijo que él observaba todo a su alrededor, pero con un miedo increíble. En ese lugar sentía también como si alguien o varias personas de gran maldad le observaran, como si fuera parte de un experimento. Se sentía como un conejillo de Indias en un laboratorio. Cuando pensaba que ya no podía ir a peor esa situación, comenzó a ver o sentir o lo que fuera que vivió Luis, un círculo que giraba a gran velocidad. No podía retirarlo de su vista, estaba allí como para hipnotizarle o producirle alguna sensación que en su opinión no era para nada bueno. También, entre toda aquella maraña de circunstancias extrañas, comenzó a notar como bajo sus pies algo se movía. El suelo, cuando lo miró, era como de un rojo muy profundo, como las partículas que sentía en el aire. A pesar de no tener la sensación de caída o de caer, sí sentía como esas pequeñas esferas le afectaban de alguna manera, como si le ardiera la piel al contacto con ellas. Lo que Luis dijo que no vio fue a ningún tipo de ser, como si el planeta fuera desierto en cuanto a vida, o al menos lo que él pudo intuir de todo aquello. Pasado un tiempo que no podría estimar, dijo perder como el conocimiento, no sabe bien si inducido por esos seres o por el temor tan grande que tenía, un temor basado en terminar perdiendo la razón y caer en la locura. Cuando recuperó el conocimiento todo cambió.
Dijo que vio unas luces a su alrededor, pero en esta ocasión no parecían luces tan negativas como las otras, al contrario, eran como luces que producían un efecto beneficioso o al menos más agradables. Entró en una fase o lugar de oscuridad absoluta y tras esa fase dijo que de nuevo se encontraba en su habitación, eso sí, empapado en sudor y muy alterado. Me contó que nunca más le ocurrió esa experiencia, que fue en esa ocasión nada más, pero que lo que él sintió fue muy real, y que su miedo más grande era no caer en la locura, ya que lo que vio y sintió estaba seguro que no era parte de este mundo. Os he contado esta experiencia no porque para mí fuera real, sino más bien por lo que a mí me hizo sentir mientras la escuchaba, una sensación de ahogo, angustia y en ocasiones de temor. Espero que si has llegado hasta aquí hayas sentido aunque sea un poco esas sensaciones. Y como he dicho en otras ocasiones, yo no estoy aquí para convencer a nadie de nada, sino para que vivamos juntos experiencias y situaciones que se salen de lo habitual. Y nada más, espero que os haya resultado interesante al menos. Un abrazo a todos, muchas gracias y hasta la próxima.